¿Realmente crees que una niñera filipina puede enseñarle algo a mi hija? La pregunta de Thomas Wellington resonó en la sala de mármol de su mansión en Beverly Hills, cargada de un desprecio que hizo que el aire se viera más pesado. Isabela Santos, de 24 años, permaneció parada en la entrada de la lujosa oficina, sosteniendo su carpeta con documentos educativos. Había llegado a los Estados Unidos 3 años antes con un diploma lingüístico y de educación, pero rápidamente descubrió que su formación valía un poco cuando necesitaba trabajar para sobrevivir en un país donde ser inmigrante significaba aceptar cualquier oportunidad. Señor Wellington, dijo con un acento suave pero decidido, estoy aquí para la entrevista del tutor para Sofía. Creo que hay un malentendido. Thomas lanzó una risa cruel mientras ajustaba el reloj Patek Philippe, que costó más que el salario anual de la mayoría de las personas. ¿Tuto? Mi secretaria dijo Filipina Baby Spring. Apenas hablas inglés. ¿Cómo puedes ser un tutor de un año de 8 años que necesita dominar francés y mandarín? Lo que Thomas no sabía era que Isabela había observado de cerca en los últimos meses las ricas familias estadounidenses donde había trabajado como niñera. Había notado los estándares, la arrogancia, los supuestos automáticos sobre personas como ella, y sobre todo, había aprendido que detrás de toda esa ostentación, muchos de estos millonarios estaban profundamente inseguros sobre su propia inteligencia. Además, continuó Thomas, caminando arrogantemente a su alrededor como depredador, Sofía está siendo preparada para Stanford. Necesita educación de primera clase, no alguien que vino de un país del tercer mundo que busca dólares estadounidenses. Isabela asintió con calma, pero algo brillaba en sus ojos oscuros. Durante años, había apoyado comentarios como estos en silencio, trabajando como una criada mientras estudiaba por la noche, enviando dinero a su familia en Filipinas, y siendo tratada como si su nacionalidad determinara automáticamente su capacidad intelectual. Entiendo su preocupación, señor Wellington. La educación de Sofía es realmente importante. Su voz era demasiado serena, demasiado controlada a alguien que acababa de ser brutalmente insultado. Thomas dejó de caminar, ligeramente confundido por su calma. Bueno, al menos reconoces tus limitaciones. Puedo ofrecer $800 al mes para cuidar a Sofía después de la escuela, sin enseñanza, solo supervisión básica mientras ella hace la tarea. El salario era insultantemente bajo para Los Ángeles, pero Thomas sabía que los inmigrantes desesperados aceptarían cualquier cosa. Lo que no se dio cuenta fue la sonrisa discreta que se formó en los labios de Isabela. El señor Wellington, antes de discutir valores, ¿puedo preguntarle a la educación de Sofía? Por supuesto, sea rápido. ¿Tiene dificultades con algún asunto específico? Thomas dudó por un momento. Su arrogancia duda ligeramente. Bueno, ella ha tenido algunos problemas con el francés, y el tutor de mandarín cuesta una fortuna y no está trayendo resultados. Isabela asintió con un entendimiento genuino. ¿Y cuántos idiomas dice, señor Wellington? La pregunta tomó a Thomas completamente sin preparación. Por un breve momento su máscara de superioridad se deslizó, revelando la inseguridad que escondió durante décadas. Su fortuna provino de la herencia familiar, no el mérito académico, y siempre había compensado sus propias limitaciones intelectuales humillando a los demás. Este no es el caso, estamos hablando de ti. Hablo 9 idiomas con fluidez, dijo Isabela con una simplicidad que hizo que el silencio fuera ensordecedor. Inglés, filipino, español, francés, mandarín, japonés, coreano, árabe y alemán. Thomas parpadeó varias veces, procesando la información como si hubiera dicho que podía volar. A lo largo de su vida privilegiada, había usado su riqueza como un escudo contra su propia mediocridad intelectual. Nunca se había encontrado cara a cara con alguien que pudiera exponer sus limitaciones tan fácilmente. Eso es imposible, tartamudeó, sintiendo por primera vez en años que había perdido por completo el control de una conversación. Isabela mantuvo su expresión serena, pero dentro de algo se había encendido. Había otro hombre rico que creía que el dinero era equivalente a la inteligencia, que la nacionalidad determinaba la capacidad, que su arrogancia podía ocultar para siempre sus propias inadecuaciones. ¿Le gustaría que hable con Sofía en francés y mandarín para demostrar? Ella ofreció una cortesía que de alguna manera hizo que la situación fuera aún más devastadora. Mientras Thomas luchó por recuperar la compostura, Isabela sabía que había llegado el momento de enseñar otra lección sobre la diferencia entre la riqueza heredada y el conocimiento ganado, y esta vez, ella no se iría en silencio. Si ya ha sido subestimado por sea usando su origen o nacionalidad,
Sabes exactamente lo que Isabela estaba sintiendo en ese momento. Suscríbase al canal para descubrir cómo una pregunta de lenguaje simple se ha convertido en la humillación más educativa que un millonario arrogante ha recibido. El sonido del pesado aliento de Thomas llenó el silencio mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Un filipino de 24 años afirmó hablar 9 idiomas cuando apenas podía formar una frase completa en español después de 2 décadas viviendo en Los Ángeles. Esto es ridículo. Thomas finalmente logró balbucear, su voz traicionando la inseguridad que intentó esconderse. Es posible que haya memorizado algunas frases en cada idioma, pero hablar con fluidez es completamente diferente. Cualquiera puede fingir. Isabela observó cómo caminaba nerviosamente a través de la habitación, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba objetos en la mesa de la oficina. Durante sus 3 años en los Estados Unidos, había visto esta reacción docenas de veces. Hombres poderosos se enfrentaron con la posibilidad de que alguien que despreciaba pudiera ser más inteligente que ellos. Señor Wellington, ¿puedo mostrar hablando con Sofía? Isabela ofreció con calma. Tal vez ella pueda evaluarme. No, Thomas explotó, golpeando su mano sobre la mesa lo suficientemente fuerte como para que el peso del papel de cristal salte. Sofía no tiene que confundirse con trucos lingüísticos baratos. Está siendo educada por profesionales certificados, no para personas como tú. Isabela señaló cómo se detuvo ante personas como tú, claramente censurando palabras aún más crueles. Era el mismo patrón que había observado en otras casas. Xenofobia disfrazada de preocupación educativa, el racismo velado detrás de los estándares académicos. Lo que Thomas no sabía era que Isabela había trabajado específicamente para llegar a su casa. A través de la red Filipinas Babeas en Beverly Hills, había descubierto detalles inquietantes sobre la familia Wellington. Sofía estaba en su cuarta niñera en 2 años, todo traumatizado por la presión psicológica que Thomas tenía sobre cualquiera que trabajara en su casa. Además, continuó Thomas, recuperando parte de su arrogancia habitual, mi ex esposa dejó muy claro en los documentos de divorcio que Sofía debería estar expuesta solo a influencias educativas apropiadas. No puedo arriesgarme a comprometer su desarrollo con experimentos lingüísticos cuestionables. Isabela había leído sobre el problemático divorcio de Thomas en los tabloides locales. Victoria Wellington había dejado a su esposo después de descubrir que mantuvo un estándar sistemático de abuso emocional con los empleados del hogar. La demanda había revelado correos electrónicos en los que Thomas se refería a los empleados latinos como reemplazables y genéticamente limitados al trabajo intelectual. Entiendo su preocupación, respondió Isabela, manteniendo su voz serena a pesar de la creciente ira. Pero me gustaría saber, ¿cuántos tutores, Sofía, has tenido este año? La pregunta golpeó a Thomas como una bofetada. Sabía que la respuesta era vergonzosa. 5 tutores de idiomas en 8 meses. Todos renunciando después de descubrir que Thomas criticaba constantemente su trabajo frente a su hija, creando un ambiente tóxico que hacía imposible que el niño aprendiera algo. Esta no es tu cuenta, tartamudeó. Los tutores anteriores no cumplieron con nuestros altos estándares. Isabela asintió, pero registró mentalmente la defensa en su voz. Esto es exactamente lo que los otros bebés habían informado. Thomas creó expectativas imposibles y luego culpó a los educadores cuando Sofía, por supuesto, no podía aprender en un entorno de presión constante. Señor Wellington, ¿puedo preguntar cuál es la mayor dificultad específica que Sofía enfrenta el francés? Thomas dudó de nuevo. La verdad era que no tenía idea de los problemas académicos específicos de su hija, porque realmente nunca habló con ella sobre sus estudios. Sus interacciones simplemente verificaron notas y critican cualquier cosa por debajo de la perfección. Ella necesita mejorar la pronunciación, mintió, eligiendo la respuesta más genérica posible. Isabela sonrió internamente. Durante su investigación familiar, había descubierto a través de un antiguo bebé que Sofía realmente tenía un regalo natural para los idiomas, pero estaba desarrollando una ansiedad severa porque su padre la presionaba constantemente y nunca reconoció su progreso. ¿Y en mandarín? Escrito, definitivamente escribiendo, respondió Thomas rápidamente, inventando una respuesta. Isabela se dio cuenta de que le había mentido descaradamente. Era obvio que Thomas no tenía conocimiento real de los desafíos educativos de su hija, solo la obsesión por usar su educación como símbolo de estatus social. ¿Puedo sugerir algo, señor Wellington?, dijo Isabela, asumiendo un maestro más.
En Filipinas, en crecí hablando de varios idiomas simultáneamente, aprendemos que los niños responden mejor al aprendizaje de idiomas cuando el medio ambiente es tranquilo y alentador, no competitivo o punitivo. La cara de Thomas se sonrojó visiblemente. ¿Estás sugiriendo que no sé cómo educar a mi propia hija? No, señor. Solo comparto experiencia pedagógica basada en mi formación en lingüística aplicada por la Universidad de Manila. Thomas parpadeó varias veces. ¿Universidad? ¿Tienes un diploma universitario? Bachillerato en lingüística aplicada y posgrado en educación multilingüe, respondió Isabela con calma. También fui maestro asistente durante 2 años antes de emigrar. La información golpeó a Thomas como un golpe en el estómago. A lo largo de la conversación, había asumido automáticamente que Isabela era una inmigrante sin educación formal, desesperada por cualquier trabajo, descubriendo que ella era más educada que él, que había abandonado la universidad en el 2.º año para asumir negocios familiares, fue profundamente humillante. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, preguntó. Su voz suena extrañamente aguda. Porque el señor asumió que era solo una niñera y no me dio oportunidad, respondió Isabela con una brutal honestidad que dejó a Thomas sin discurso. Durante el vergonzoso silencio que siguió, Isabela observó a Thomas luchando internamente con sus propias limitaciones expuestas. Fue fascinante ver cómo hombres como él reaccionaron cuando se enfrentaban con evidencia de que sus prejuicios no solo estaban moralmente equivocados, sino que fácticamente incorrectos. Bueno, murmuró Thomas finalmente, el diploma filipino no es exactamente equivalente a los estándares estadounidenses. Isabela sonrió por primera vez en la conversación, una sonrisa que no llegó a los ojos y de alguna manera fue más intimidante que cualquier expresión de ira. Perspectiva interesante, señor Wellington, especialmente teniendo en cuenta que mi universidad tiene una asociación con Stanford, Berkeley y Harvard para la investigación de lingüística aplicada, pero entiendo completamente su perspectiva cultural sobre la educación internacional. Cada palabra se pronunció con precisión quirúrgica, cargada con significados que dejaron a Thomas completamente desarmados. Por primera vez en décadas, estuvo en una conversación en la que era claramente la persona menos inteligente en la habitación. Isabela sabía que había llegado el momento de revelar exactamente quién era realmente, y lo que había encontrado sobre Thomas Wellington durante sus cuidadosos meses. Lord Wellington, antes de continuar, le gustaría hacer una pregunta personal. ¿Realmente crees que puedes educar a Sofía sobre los idiomas cuando claramente temes a las personas que hablan más lenguas que tú? La pregunta se hizo eco de la mansión como un desafío imposible de ignorar. Thomas se dio cuenta de que él había subestimado severamente a esa mujer filipina, pero todavía no imaginaba que sus palabras prejuiciosas fueran cuidadosamente documentadas por alguien que convertiría su propia arrogancia en el arma de su destrucción social. Thomas Wellington sintió que la sangre subía a su cabeza. Durante 42 años de vida privilegiada, nadie había cuestionado públicamente su autoridad o inteligencia, y ahora este filipino estaba sugiriendo que era miedo a la gente más inteligente que a él. ¿Miedo? Él gruñó, perdiendo completamente la compostura. Construí un imperio inmobiliario de 200 millones. ¿Crees que tengo miedo de una niñera que apenas puede pagar su propia visa de trabajo? Isabela observó cuidadosamente cómo Thomas reveló más sobre sí mismo con cada explosión de ira. Fue fascinante ver cómo los hombres poderosos se descompensaron cuando se enfrentan con sus propias limitaciones. Cada palabra cruel que salió de su boca estaba siendo registrada mentalmente. Señor Wellington, dijo con calma sobrenatural, si lo permites, me gustaría mostrar mi competencia hablando con Sofía. Prometo que será solo una evaluación educativa. No, Sofía no está aquí hoy. Ella está en un compromiso. Isabela sabía que era una mentira. Durante su investigación, descubrió que Sofía pasaba todas las tardes el lunes en casa después de la escuela, porque Thomas despidió a la niñera anterior sin contratar un sustituto. El 8 años probablemente estaba viendo la televisión de arriba en este momento. Entiendo, tal vez otra vez, estuvo de acuerdo Isabela, pero algo en su tono sugirió que ella sabía exactamente dónde estaba Sofía. Thomas caminó nerviosamente hacia la ventana panorámica que condujo a Beverly Hills, tratando de recuperar el control de la situación. Sus manos se agitan ligeramente mientras ajustaba la corbata italiana. Mi propuesta permanece, dijo, tratando de sonar autoritaria. $800 al mes por supervisión básica, sin enseñar, sin experimentos lingüísticos, sin ideas progresivas sobre la educación el niño. Isabela asintió.
pero sonrió internamente cuando se dio cuenta de que Thomas había reducido aún más el salario ofrecido durante su propia inseguridad. Era un patrón clásico. Cuando se sentían intelectualmente amenazados, hombres como él intentaron renunciar al poder a través del control financiero. Señor Wellington, ¿puedo hacer una pregunta personal? Depende de la pregunta. ¿Por qué realmente te divorciaste de Victoria? La pregunta golpeó a Thomas como un tiro. Sus ojos se estrechaban peligrosamente mientras procesaba cómo Isabela conocía detalles íntimos sobre su vida personal. Este no es tu tema. Por supuesto que no. Solo curiosidad, porque leí en los documentos públicos del tribunal que citó patrón sistemático de discriminación y abuso emocional contra los empleados nacionales como una de las razones del divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas se dio cuenta, con el creciente horror, que Isabela no era una inmigrante desesperada que había tropezado con su casa por casualidad. Ella había investigado. Ella sabía cosas. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste información sobre mi divorcio? Los registros públicos de la corte son accesibles para cualquier persona, señor Wellington, especialmente cuando el caso involucra acusaciones de discriminación étnica y racial contra los empleados nacionales. Isabela observó a Thomas palidecer gradualmente. Durante sus meses de preparación, había estudiado no solo los documentos oficiales de divorcio, sino que también habló extensamente con 3 ex-babas de Sofía. Todos informaron el mismo patrón: humillación sistemática, comentarios racistas, bajos salarios mínimos y condiciones de trabajo degradantes. ¿Me estás investigando?, Thomas preguntó, su voz suena extrañamente aguda. No, señor. Acabo de hacer lo que cualquier profesional responsable haría antes de trabajar con un niño. Investigué a la familia, para comprender mejor el entorno donde estaba trabajando. Fue una respuesta perfectamente razonable, pero Thomas sabía que había algo más. La forma en que Isabela hablaba, la confianza en sus gestos, la precisión de sus preguntas, todo indicaba un nivel de planificación que fue mucho más allá de una simple investigación de empleo. ¿Y qué más descubriste en tu investigación?, preguntó tratando de sonar sarcástico pero fallando miserablemente. Esa Sofía es una niña brillante que está desarrollando bloques de aprendizaje debido al estrés de decepcionar constantemente a un padre que la presiona sin brindar apoyo emocional. Cada palabra era una puñalada precisa. Thomas sabía que era cierto, pero nunca había escuchado a alguien tan claramente articular lo que hizo con su propia hija. También descubrí, continuó Isabela, que el señor tenía 5 bebés diferentes para Sofía en los últimos 2 años. 3 de ellos se han ido sin previo aviso. Uno fue despedido por incompetencia, y uno todavía está procesando al señor por discriminación racial. Thomas sintió el mundo girando. ¿Cómo sabía esta mujer en detalle que ni siquiera sus propios abogados discutieron abiertamente? ¿Qué deseas?, preguntó, abandonando cualquier pretensión de tener el control de la conversación. Isabela sonrió por segunda vez en la conversación, y nuevamente fue una sonrisa que no transmitió alegría, sino algo mucho más complejo y poderoso. Quiero ayudar a Sofía a aprender idiomas de una manera saludable y natural. Quiero que desarrolle confianza en sus propias habilidades intelectuales. Y quiero que comprenda que la competencia educativa no tiene nacionalidad, color o acento. ¿Qué pasa si digo que no? Luego continúa buscando tutores que acepten trabajar en un entorno en el que sean constantemente faltados y subestimados. Y Sofía continúa desarrollando ansiedad académica porque confunde la presión con el apoyo. Thomas se dio cuenta de que estaba atrapado, pero aún no entendía completamente el alcance de lo que Isabela había planeado. Hay una cosa más, señor Wellington, dijo Isabela, tomando una pequeña grabadora digital de la carpeta. Durante nuestra conversación de hoy, grabé algunos comentarios interesantes sobre sus perspectivas sobre educación internacional e inmigrantes filipinos. La sangre de Thomas se congeló. ¿Tú, me grabaste sin permiso? En California, solo una persona necesita consentir con las grabaciones de conversación. Me doy de acuerdo para mí mismo. Isabela mantuvo la grabadora con calma, mientras observaba a Thomas procesar que cada comentario perjudicado, cada insulto étnico, cada demostración de arrogancia, había sido documentada. ¿Qué pretendes hacer con eso? Esto depende completamente del señor Wellington. Si acepta mi propuesta de trabajo con solo términos y respeto profesional, estas grabaciones siguen siendo archivadas como garantía de un entorno laboral decente. Thomas finalmente entendió que había caído en una trampa cuidadosamente construida. Isabela Santos no era una inmigrante desesperada.
Era una estratega que había estudiado su frac huesas y preparó una respuesta devastadora inteligente. Mientras Thomas luchó para procesar cómo había sido completamente vencido por alguien que había despreciado automáticamente, Isabela sabía que la parte más satisfactoria de su plan aún estaba por venir, porque lo que Thomas no imaginó fue que la grabación fue solo el comienzo de una lección sobre el respeto que nunca olvidaría. «No», Thomas gritó. Su voz resonó a través de la mansión con una intensidad que hizo que Isabela retrocediera. «No puedes hacerme esto. Tengo abogados, tengo conexiones, tengo poder». Isabela observó con calma, como el hombre que hace unos minutos la despreciaba por su nacionalidad, ahora rogaba piedad. Fue fascinante ver cómo la arrogancia se desesperó cuando se enfrentó a consecuencias reales. «Señor Wellington», dijo, sacando el teléfono de su bolso, «me gustaría mostrar algo interesante». En la pantalla apareció una página de Instagram con miles de seguidores, Justice for Domestic Workers. Isabela se deslizó para mostrar publicaciones detalladas sobre jefes abusivos en Beverly Hills, cada una acompañada de evidencia meticulosamente documentada. «¿Tiene una red social dedicada a exponer el abuso?», Thomas preguntó, su voz suena extrañamente aguda. «No solo yo, somos una comunidad de trabajadoras domésticas, niñeras y tutores que documentan sistemáticamente el tratamiento que recibimos. Sus 3 exbabas contribuyeron ampliamente a nuestro archivo sobre usted». Isabela mostró capturas de pantalla de conversaciones en las que Thomas se refería a empleados filipinos como genéticamente inferior y reemplazable. Había fotos de las pequeñas habitaciones donde dormían los niños, impresiones de mensajes donde amenazaba con la deportación por insubordinación y grabaciones de audio de sus explosiones verbales. ¿De dónde sacaste eso?», Thomas tartamudeó, reconociendo sus propias palabras utilizadas contra él. Carmen, su segunda niñera, mantuvo todos los crueles mensajes de texto que envió. Rosa documentando en secreto las condiciones de trabajo degradantes. Y María todavía tiene el audio de cuando gritó que el tercer mundo no debería cuestionar a los estadounidenses civilizados. Thomas sintió el mundo girando. Cada humillación que había infligido, cada comentario racista que había pensado en ser privado, cada demostración de poder abusivo, todo se había preservado cuidadosamente como evidencia. «¿Qué deseas?», preguntó, abandonando cualquier pretensión de dignidad. Isabela sonrió por tercera vez en la conversación, una sonrisa que finalmente llegó a los ojos. «Justicia y educación». Ella mostró otra pantalla de teléfono. «Este video ya tiene 2.3 millones de visitas en 48 horas. En la pantalla apareció Thomas en una fiesta de caridad de la semana anterior, borracha, haciendo bromas crueles sobre cómo entrenar a las criadas asiáticas, mientras que otros manas de Beverly Hills rían. Una de las camareras había filmado discretamente toda la escena. «Dios mío, esto arruinará mi reputación», susurró Thomas. «¿Eres?», Isabela preguntó retóricamente. «Veamos los comentarios». Ella comenzó a leer en voz alta. «Este hombre es un sociópata. ¿Cómo puede alguien como este puede criar a un niño? Boicotear las propiedades de Wellington. Alguien necesita advertir a su ex esposa». «Detente, por favor», rogó Thomas. «Pero lo mejor está por venir», continuó Isabela sin descanso. «Victoria, su ex esposa, vio el video. Ella nos contactó ayer». Isabela mostró una nueva conversación sobre WhatsApp. Ella quiere revocar completamente su custodia de Sofía. Aparentemente, las grabaciones hemos confirmado sus peores sospechas sobre su personaje. Thomas se derrumbó en la silla ejecutiva, con las manos temblando sin control. «Sofía, no, ella es mi hija. Es un veloz de 8 años que traumatiza sistemáticamente mientras usa su educación como símbolo de Estado», respondió Isabela con frialdad. «Victoria tiene razón al protegerla. ¿Qué debo hacer para que te detengas?», Thomas preguntó, su voz rompiendo. Isabela puso el teléfono y lo miró directamente. «Primero, pagará retroactivamente salarios justos a todos los niños que han trabajado aquí en los últimos 5 años. $50,000 por cada uno como compensación por daños morales. En segundo lugar, financiará un programa de becas universitarias para hijas de trabajadoras domésticas inmigrantes. $100,000 al año durante 10 años. En tercer lugar, hará una declaración pública que se disculpa por sus comentarios discriminatorios y anunciará su compromiso con las prácticas laborales éticas». Thomas calculó mentalmente. Estaba hablando de más de $1 millón. «¿Qué pasa si hago todo esto? ¿Eliminas el video?». Isabela se rió genuinamente por primera vez. «Señor Wellington, el video permanece. Internet nunca se olvida.
Pero si haces nuestras condiciones, no publicaremos las grabaciones de audio aún más comprometedores que tenemos. ¿Qué grabaciones? Tu convivir teléfono ERR sobre cómo deportar problemas y sus comentarios sobre Keep Asia en su lugar. Grabaciones de que el FBI encontraría muy interesante, considerando las leyes federales contra la discriminación y las amenazas para los inmigrantes. Thomas se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. Cada camino que imaginaba estaba bloqueado por evidencia de que Isabela había recolectado metódicamente durante meses. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, genuinamente confundido. ¿Por qué trabajó tanto para destruirme? Isabela se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que Thomas nunca había visto antes. Porque hombres como tú creen que tu riqueza te da el derecho de tratar a otras personas como la basura. Porque representas todo lo que está podrido en un sistema que permite que el privilegio se convierta en crueldad. Y especialmente, continuó, porque Sofía merece un padre que la ama por lo que es. No es que lo use como un trofeo para impresionar a otros racistas. Thomas finalmente entendió que había enfrentado algo mucho más grande que una simple niñera vengativa. Había chocado con un movimiento organizado, una red de mujeres que habían convertido años de humillación sistemática en una máquina de justicia social, mientras que Thomas firmó a regañadientes todos los documentos que Isabela puso ante él. La realización de lo que había perdido, no solo el dinero, sino la posibilidad de ser respetado por su propia hija, estaba comenzando a penetrar su conciencia privilegiada. Pero la lección más difícil estaba por llegar cuando descubrió que Isabela había mantenido lo mejor para el final. 6 meses después de la confrontación que cambiaría para siempre la vida de Thomas Wellington, Isabela Santos estaba sentada en su nueva oficina en el centro de Los Ángeles. El plato en la puerta decía, Santos Educational Consulting, Ejecutivo Derecho. Pero lo que realmente importaba era la vista panorámica de la ciudad que alguna vez le pareció inaccesible para él. Felicitaciones por la historia en Forbes, dijo Victoria Wellington, entrando en la habitación con Sofía de la mano. La ex esposa de Thomas se había convertido no solo en un cliente, sino también en uno de los mejores defensores del trabajo de Isabela. Sofía, ahora 9, corrió para abrazar a Isabela, e inmediatamente comenzó a hablar con Mandarin Fluent, un progreso que nunca había logrado con los tutores caros que su padre contrató. En solo unos meses trabajando con Isabela, la niña había descubierto su verdadera pasión por los idiomas, cuando finalmente encontró a alguien que enseñó pacientemente en lugar de presión. ¿Cómo está Thomas?, preguntó Isabela, observando a Sofía dibujar caracteres chinos con una concentración alegre. Victoria suspiró con una mezcla de penalización y satisfacción. Ha perdido por completo su custodia, como saben. Su compañía enfrenta 3 demandas federales por discriminación y tuvo que vender 2 propiedades para pagar las multas laborales. Pero lo peor para él es que nadie más quiere trabajar en su casa. La red doméstica ha creado una lista negra. Isabela asintió, pero no hubo crueldad en su expresión. Ella había aprendido que la verdadera justicia no se trataba de destruir a las personas, sino de crear consecuencias que forzaron cambios reales. ¿Y el programa de la bolsa?, Victoria preguntó sentado cómodamente. Aplicaciones de películas en el primer mes, respondió Isabela, mostrando datos sobre su computadora portátil. Podremos financiar la educación superior para 100 jóvenes este año, hijas de niñeras, limpieza, cocineros, todo con sueños invisibles antes. El teléfono sonó, e Isabela respondieron en filipino, luego en español, y finalmente en inglés. Fue una entrevista con CNN International sobre su consultoría educativa que ahora atendió a familias en 6 países. Mi madre está orgullosa, dijo Isabela después de apagarse. Ella siempre dijo que la educación es la única herencia que nadie puede robarte. Ahora entiendo que ella quiso decir que ella también es la única arma que nunca se puede usar contra nosotros. Sofía levantó los ojos del dibujo. Isabela, ¿por qué mi padre era tan cruel para personas como tú? La pregunta resonó en la habitación silenciosa. Victoria tensada, claramente preocupada por explicar la complejidad del prejuicio a un niño. ¿Sabes, Sofía?, dijo Isabela suavemente, agachándose a nivel de la niña. A veces las personas que se sienten pequeñas por dentro intentan sentirse grandes haciendo que los demás se sientan más pequeños. Su padre no estaba contento consigo mismo, por lo que trató de encontrar la felicidad haciendo desafortunado a los demás. ¿Y ahora es más feliz? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, cariño, pero sé que lo eres, y tu madre lo es,
y cientos de otros niños están teniendo oportunidades que no tendrían antes. A veces, cuando las personas hacen cosas malas, otros necesitan trabajar más para crear cosas buenas. Sofía asintió con la gravedad de quienes estaban procesando conceptos complejos. ¿Cómo? He estado enseñando idiomas reales, no gritando. Así, más tarde ese día, Isabela recibió un mensaje inesperado. Era de Thomas Wellington. Después de 6 meses de silencio total, finalmente había encontrado palabras. Isabela, sé que no merezco el perdón, pero necesito saber que cambiaste mi vida para que nunca imaginé posible. Perdí todo lo que pensé que importaba y descubrí que nada de eso realmente importaba. Estoy en terapia, trabajando con un grupo de apoyo para las personas con comportamientos discriminatorios. Demasiado ciego para ver. Espero que Sofía creciera recordando cómo una mujer fuerte defendió su dignidad mejor que su propio padre, que nunca ha hecho. Isabela leyó el mensaje 2 veces, luego la mantuvo sin responder. No se trataba de que mereciera el perdón, se trataba de haber superado la necesidad de su validación. En el espejo de la oficina, Isabela vio el reflejo de una mujer que había convertido la humillación en el poder, los prejuicios en la oportunidad y la desdén en la dignidad. Durante años, personas como Thomas la habían tratado como invisible. Ahora su historia inspiró a miles de inmigrantes en todo el mundo. El teléfono volvió a sonar. Una familia de San Francisco que quiere sus servicios educativos. Entonces, sería una videoconferencia con educadores en Filipinas. Luego, una entrevista con la BBC sobre discriminación en el mercado laboral estadounidense. Thomas Wellington había tratado de reducir a Isabela a un estereotipo. En cambio, se ha convertido en un ejemplo de que la inteligencia, la determinación y la dignidad no tienen nacionalidad, acento o código postal. La mejor venganza, Isabela había aprendido, no era destruir quien la había subestimado. Fue para construir algo tan grande que hicieron su opinión completamente irrelevante. Thomas trató de humillar a Isabela debido a su origen, pero finalmente creó la plataforma para convertirse en una voz global para la justicia educativa. Isabela ha aprendido que la verdadera venganza no es hacer sus pequeños enemigos, está creciendo tanto que simplemente dejan de importar. Si ya ha sido subestimado debido a su origen o nacionalidad, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que nuestra verdadera fuerza es lo que sabemos, no lo que otros piensan que somos.